haya un vector v paralelo al vector u y con una magnitud de 6. Esto significa que estamos buscando un vector v que apunte a la misma o dirección opuesta al vector u que tiene una magnitud de 6, que debe ser un escalador múltiplo del vector u. Escribamos primero el vector u en forma de componente. El vector u tiene un componente x de 4 y un componente y de 1 negativo. Ahora, de nuevo, el vector v se va a ser un múltiplo escalador del vector u, es decir, c veces el vector u o c es un escalador. Así que podemos escribir el vector v como c multiplicado por la forma del componente vectorial donde la componente x es 4 y la componente y es menos 1. Realización del escalador. El vector de multiplicación v tiene una x componente de 4c y un componente y de menos c. Así que ahora vamos determina la magnitud del vector v establecido en igual a 6 y luego su para c. Así que la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de 4c y el cuadrado de menos c. Y sabemos que debe ser igual a 6 positivos. Sigamos adelante y simplifiquemos. Bajo la raíz cuadrada, el cuadrado de 4c es 16c al cuadrado. El cuadrado de menos c es c al cuadrado, lo que nos da la ecuación. La raíz cuadrada de 17. c al cuadrado es igual a 6. La raíz cuadrada de 17c al cuadrado se simplifica porque c al cuadrado es un cuadrado perfecto. Pero recuerda que el resultado debe ser positivo. La raíz cuadrada de c al cuadrado es igual al valor absoluto de c, lo que nos da lo contrario. Valor de c por la raíz cuadrada de 17 es igual a 6. A continuación, dividimos ambos lados por la raíz cuadrada de 17. Simplificando, tenemos el valor absoluto de c. Es igual a 6 dividido por la raíz cuadrada de 17. Esto indica que c es igual a más o menos 6 dividido por la raíz cuadrada de 17. Así que si utilizamos el positivo valor para el vector c, u apuntará al mismo tienen la misma dirección que el vector u y tienen una magnitud de 6. Si utilizamos el valor negativo del vector c, v apuntará en sentido contrario en la dirección del vector u, pero aún tienen una magnitud de 6, y ambos vectores serán paralelo al vector u dado. Así que para terminar nuestro vector v, usemos el valor positivo de c, por lo que el punto vectorial en la misma dirección y, por lo tanto, la componente x sería 4 veces 6 dividido por la raíz cuadrada 17, y el componente y sería ser menos 6 dividido por la raíz cuadrada 17. Simplificando por última vez, el componente x es 24 dividido por la raíz cuadrada 17, y el componente y es menos 6 dividido por la raíz cuadrada de 17. Este es un vector v que es paralelo al vector u y tiene una magnitud de 6. Antes de continuar, comprobemos la magnitud del vector v. Y aquí vemos que la magnitud del vector v es igual a más 6, verificando que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.